Damas y caballeros, niños y niñas, seres del universo y del cosmos, bienvenidos a un nuevo episodio de Pregunta David. Esta semana me llegó una de esas preguntas de carácter existencial. ¿Cómo es posible que de un simple puñado de átomos hayan surgido las cosas tan complejas como la materia, el universo y la vida? ¿Estaban esos átomos ahí desde siempre o llegaron desde alguna parte? ¿O cómo surgieron en primer lugar? ¿Cómo es posible que el todo haya surgido de la nada, entre comillas? ¿O cómo es posible que haya tanto orden en un universo que es aparentemente puro azar? Bueno, de todas esas preguntas sobre el inicio del todo, hay cosas que sabemos, cosas que no sabemos y pistas que nos pueden llevar a una posible solución a mediano plazo. Así que vamos a ver. Estamos acostumbrados a pensar en los átomos como estos pequeños planetitas con pequeñas lunitas girando a su alrededor, como si fuera una cosa sólida. Y sí, es lógico porque en el fondo son la base de toda la materia tangible. Sin embargo, los átomos en realidad son algo más parecido a pura energía girando o vibrando en un pulso o ciclo singular. Los átomos no son realmente sólidos, son energía pura, son fuerzas interactuando entre sí. De hecho, cuando tú tocas un objeto, en realidad no tocas el objeto en sí, sino que eres repelido por las fuerzas que salen de ese objeto. Algo así como dos imanes de polaridades distintas que chocan entre sí y se repelen mutuamente. En otras palabras, tú nunca tocas un objeto realmente. Lo sólido, como tal, como nosotros lo conocemos, no existe. Pasando a otro punto, sí es posible crear orden a partir del caos. Y hay dos ideas fundamentales que sustentan este punto. El primero es la termodinámica. Bien conocidas son las tres o cuatro leyes fundamentales de la termodinámica. Muchas personas citan la segunda ley de termodinámica diciendo que es imposible crear orden a partir del caos porque todo en general tiende hacia el caos. Con el típico ejemplo del vaso que al ser empujado de la mesa se quiebra, pero que no hay cómo volver a armarlo de vuelta. Bueno, la segunda ley de termodinámica también dice esto, y es que cuando tú agregas una fuente de energía a un sistema, el sistema puede usar esa energía para crear orden a partir del caos. Piensa en el caso de los diamantes, por ejemplo, o de la gran mayoría de los cristales que se generan naturalmente en nuestro mundo. Un pedazo de carbón es eso, un pedazo de carbón. Pero si lo pones en las entrañas de la Tierra, calentado durante miles o millones de años por el fuego del núcleo de nuestro mundo, los átomos de ese pedazo de carbón se van reordenando hasta crear una estructura mucho más dura, como es el diamante. El otro aspecto fundamental a la hora de hablar de generar orden a partir del caos es la selección natural. Muchas veces a esta se la cita como una fuerza primordial en la evolución de la vida. Sin embargo, hoy en día se piensa que también pudo tener un rol fundamental en la creación de las primeras moléculas importantes, como aminoácidos, proteínas, bases nitrogenadas, ARN y eventualmente ADN. Cuando tú tienes un sistema en el que todo es puro azar, tú tiras varios dados y esperas a que por favor algún dado te dé el resultado que tú esperas. Sin embargo, no tienes cómo saber si en la próxima tirada vas a obtener otro número bueno. La siguiente tirada podría darte puros números malos o puros números buenos. Sin embargo, cuando agregas selección natural a esa lógica, tú tiras esos mismos dados y si te sale un número que sí sirve, tomas ese dado con ese número y lo pones aparte y vuelves a tirar el resto. Y si en esa nueva tirada te sale otro número bueno, tomas ese número y lo pones aparte. Y así vuelves a tirar hasta que al final todos los dados tienen números que sí sirven, luego de eventuales pruebas y errores. Así es como funciona la selección natural, dejando lo bueno y desechando lo que nos sirve. Y esto perfectamente pudo haber pasado en el océano primordial, donde las moléculas más estables seguían con vida y las moléculas menos estables caían por su propio peso y se desarmaban. Estas moléculas más estables eventualmente fueron capaces de autorreplicarse, formando seres no celulares como podrían haber sido priones, viroides y virus, y luego podríamos haber pasado a vida celular, como nanobacterias, bacterias y eventualmente células con núcleo como las que nos componen a nosotros, en un proceso
de miles y miles y millones de intentos y fallos. Lo otro que sabemos sobre el origen del universo es que el universo se está expandiendo. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, cuando observamos al cielo y vemos las distintas luces que pueden ser planetas, estrellas o incluso galaxias, hay una cantidad de información que se puede sacar de eso. Por ejemplo, ¿te ha pasado que estás en la noche y ves que un auto o una moto se acerca con sus luces encendidas? Cuando el auto o la moto está lejos, esas luces se ven más tenues, pero cuando están enfrente tuyo, esas luces pueden sentirse mucho más fuertes e incluso cegarte por un instante. Comparando la brillantez de esa luz cuando está lejos contra la brillantez de la luz cuando está enfrente tuyo, se puede calcular la distancia a la que ese auto o moto estaba en ese momento. Lo mismo se puede hacer con cuerpos a distancias astronómicas, como por ejemplo las estrellas. Otro fenómeno importante es el efecto Doppler. ¿Te ha pasado, por ejemplo, que escuchas un auto o una ambulancia o un carro de bomberos acercarse? Cuando está lejos, el sonido se escucha relativamente grave, pero cuando está enfrente tuyo, el sonido se escucha agudo, y cuando se aleja, vuelve a escucharse un poco más grave otra vez. Ese es el efecto Doppler, y es algo que afecta la forma en que nosotros percibimos las ondas, en este caso de sonido, y también puede pasar con las ondas de luz, en un fenómeno que se llama el corrimiento hacia el rojo. Mientras más lejos está un cuerpo de nosotros y mientras más rápido se aleja de nosotros, nuestros ojos o nuestros instrumentos pueden percibir esas ondas de una manera distinta, como si estuvieran estiradas como mantequilla sobre demasiado pan, y eso hace que el color con el que las percibimos se vea ligeramente alterado, como si fuera un espectro más rojo. Esto también se puede comparar y con eso se puede calcular a qué velocidad se acerca o se aleja de nosotros. Por lo tanto, solamente viendo la luz de un cuerpo celeste podemos saber a qué distancia está y a qué velocidad se está moviendo. Y eso no es lo más importante. ¿Has oído la típica frase que dice que el Sol está a 8 minutos de nosotros? La luz, que se mueve a una velocidad constante, que es la velocidad de la luz, se demora 8 minutos en llegar desde el Sol donde es emitida hasta el planeta Tierra. En otras palabras, el Sol que nosotros vemos en nuestro horizonte no es el Sol en tiempo real, sino que es el Sol de hace 8 minutos en el pasado, porque eso es lo que se demoró su luz en llegar hacia nosotros. Si pensamos en las estrellas de la misma manera, una estrella que está a 10 o 20 o 30 años luz de nosotros, nos está mandando su luz con 10 o 20 o 30 años de retraso. En otras palabras, la luz que llega hacia nosotros y la estrella que nosotros vemos es la estrella de 10 o 20 o 30 años en el pasado. Es decir, mientras más lejos esté la estrella que estamos observando, más hacia el pasado del universo estamos mirando. Por lo tanto, más nos acercamos hacia cómo podría haber sido el universo en su momento primordial, observando planetas, estrellas, nebulosas o galaxias lejanas. Y hasta aquí todo va muy bien. El problema es cuando intentamos mirar tan al pasado que nos acercamos al momento mismo del Big Bang. Porque, del mismo modo que tú, cuando miras una montaña en el horizonte, la montaña se te ve borrosa porque hay nubes y polvo y montones de cosas que estorban a la vista, en el vacío del espacio pasa lo mismo. Hay radiación, otras partículas, polvo, otros cuerpos celestes, estrellas, y todo eso estorba en nuestra observación de lo que en realidad queremos ver. Es como seguir un trazo de huellas en la arena. Mientras más atrás vas hacia la fuente, más borrosas las huellas se ven. Y eso no es lo peor de todo. Lo peor es que el Big Bang, al ser un punto de masa y energía virtualmente infinitas concentrados en un solo punto del cosmos, cuando uno intenta analizar lo que podría haber pasado en ese instante o antes de ese instante, ocurre algo parecido que cuando intentas analizar un agujero negro. Las leyes de la física dejan de tener sentido, las ecuaciones dejan de dar resultados congruentes, y al final la física que tenemos hoy se vuelve incapaz de realmente analizar y comprender qué fue lo que pasó justo en el momento del Big Bang. Se puede entender qué pasó un segundo después o medio segundo después, que fue este fenómeno que, bueno, se metaforiza como una explosión, pero es algo más parecido a inflar un globo, donde el material del globo es el espacio mismo y el aire que llena el globo es toda la energía expandiéndose en todas direcciones. Y por lo mismo, si todas las cosas se están alejando en todas direcciones, todo alejándose de todo, también es lógico pensar que en algún momento todo estuvo concentrado en un solo punto. Y aquí viene la parte más existencial de todas. Todo se está alejando, cada vez más rápido.
Piensa eso por un momento. ¿Entiendes lo que significa? Significa que va a llegar un punto en la historia del cosmos que las galaxias van a estar tan lejos unas de otras que va a ser imposible ver de una galaxia a otra, incluso con el mejor telescopio. Va a llegar un punto, dentro de unos miles de millones de años, que las nuevas civilizaciones, o los hijos de nuestros hijos, si es que sobrevivimos, que nazcan en ese momento de la historia, van a pensar que su galaxia es todo lo que existe. Y si alguien les dice que hay más galaxias más allá, van a pensar que es un mito. Y va a ser muy lógico que piensen así, porque cada galaxia va a estar tan lejos una de otra que no solo va a ser imposible verla, sino que cualquier intento de comunicación va a ser totalmente imposible. O sea, mientras más pase el tiempo en el universo, más solos vamos realmente a estar. Terrible, ¿no? Y bueno, por eso mismo es que debemos agradecer que estamos en este momento de la historia del cosmos, porque es ahora cuando podemos ver a un enorme pedazo del universo existente. Podemos ver miles de galaxias, millones de estrellas, miles de millones de planetas, y quién sabe quién o qué nos esté esperando allá afuera. Ahora es el momento de investigar. Y quién sabe, tal vez tú seas esa persona que sea capaz de descubrir y comprender qué fue lo que pasó exactamente en el momento del Big Bang y qué pasó antes, si es que hubo un antes. Nos vemos la próxima semana. No olviden enviarme sus preguntas a todas las redes sociales que van a aparecer por aquí cerca. Preguntas sobre ciencia, tecnología, futuro, pasado, todo sirve. Y si no los vuelvo a ver porque tomé una nave y me fui a explorar el centro del universo, si es que eso existe, yo les digo, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Gracias por ver.